Hola chicos, este es el segundo video para el tema de encaje legal. Vamos a ver un ejemplo con el cual esperemos que sea más entendible cómo funciona el encaje legal. Entonces, vamos a suponer que hay un depósito de 100 bolivianos, entonces eso lo depositamos en el banco. El banco tiene que depositar un encaje legal de 11 bolivianos, ¿no? Donde al Banco Central. De esos 11 bolivianos, 6 bolivianos tienen que ser en efectivo, o sea que se tienen que quedar en el Banco Central. Pero una parte de estos 6 bolivianos, es decir, un 50% de estos 3 es un fondo en custodia, o sea que esos 3 bolivianos se tienen que quedar en el mismo banco. No los pueden utilizar, no puede hacer nada, pero se tiene que quedar en el mismo banco. Y los otros 3 bolivianos se van a quedar en el Banco Central. Entonces aquí tenemos de estos 11, 6 bolivianos. Entonces 6 tiene que estar en efectivo. Y 3 se pueden quedar en sus bóvedas del mismo banco. El Banco Central después cada cierto tiempo va a ir a averiguar si siguen esos 3 bolivianos en sus bóvedas. Los restantes 5 bolivianos, miren, sumen 6 más 5, los 11, se invierte en títulos. Entonces el Banco Central va a invertir estos 5 bolivianos en títulos y estos títulos van a generar interés que le vamos a redistribuir al banco comercial. Este es para el caso en moneda nacional. ¿Qué pasa en dólares? Por cada 100 dólares que depositas en el banco tiene que encajar 23 dólares con 50. Entonces, de esos 23 dólares que lo dejan en el banco, en efectivo se tienen que quedar 13 dólares. Eso se tiene que quedar. De esos 13 dólares, un 40%, es decir, 4 dólares con, 5 dólares con 40, se tiene que quedar en las bóvedas del banco. Lo demás se queda en efectivo en el Banco Central. El restante 10 dólares para los depósitos mayores a 720 días, cuando cualquier 100 dólares que está por más de 2 años, se lo invierte un, en un fondo de inversión al extranjero, ¿no? Entonces aquí están los 23, aquí están los 13, los 10. Eso para cualquier depósito en dólares, pero que sea mayores a 720 días. Si es eh, menor a 720 días, entonces el encaje ya es 31 dólares. Entonces del depósito de 100 dólares que dejo en el banco, 31 dólares con 50 es el encaje legal, de los cuales de estos 31, 13 tienen que estar en efectivo, en plata, de los cuales el 40% igual se queda en las bóvedas del mismo banco y los restantes 18 dólares que me sobran los voy a invertir en un fondo de inversión. Voy a invertir en títulos en el extranjero y los intereses que yo vaya ganando se reparten entre todos los bancos que han depositado el encaje en el Banco Central. Entonces, ese es el funcionamiento, esos son los ejemplos, espero que estén bastante claros. ¿Cuál es el objetivo en realidad para este encaje? ¿No? ¿Qué es lo que se busca, digamos? Uno es regular la liquidez, ¿no? Entonces, porque uno está retirando una parte de la liquidez de los bancos, en este caso, por ejemplo, 11 bolivianos. Promover una mejor gestión de riesgos de liquidez, es decir, una visión prudencial para garantizar solvencia en el sistema financiero ante corridas bancarias. Les decía, habíamos hablado en otras clases de que lo más importante para los bancos es tener un buen nivel de liquidez, porque la gente puede sacar su dinero cuando quiera, o puede pasar de que hay mucha gente que pide dinero prestado. Entonces, el banco siempre tiene que tener liquidez. Entonces, al obligarle mediante ley de que tenga una cierta cantidad de dinero en el Banco Central, lo obligas a tener cierta liquidez, manejar bien su liquidez. También es un mecanismo para remonetizar financieramente los depósitos, o sea, para reducir riesgos de solvencia. En este caso es para, por ejemplo, eh, volverlo todo en bolivianos, o sea, cuando tú le subes el encaje legal en dólares, haces de que los bancos no paguen tasas fuertes en dólares y no paguen en bolivianos. Entonces estás obligando a que la gente, o bueno, motivando a que la gente tenga depósitos en bolivianos, ¿no? Además que es un tema para transmitir la política monetaria. Vamos a tener una clase especial sobre política monetaria. ¿Ya? Y también otro objetivo es promover el crecimiento de la cartera total, ¿no? Y de la cartera productiva. Entonces, cuando había estas políticas de cambio en el encaje legal, donde parte del encaje es para poder prestar al sector productivo y reducir el encaje, entonces te sirve, es un instrumento que te ayuda a
igual incentivar a la banca para que aumente su cartera productiva. Am, Les decía también en la anterior clase de que hay un excedente o deficiencia de encaje, o sea, los bancos pueden tener más encaje o menos encaje de lo que requieren. Entonces, y eso se calcula respecto a lo constituido menos lo requerido. Entonces, ¿cuánto depositan los bancos respecto a lo que estaba requerido? Entonces, lo que les decía de los 14 días, ¿no? En promedio tienen que estar ellos encajados. Significa, digamos, si son 14 días que tienen el encaje, puede ser que el primer día no manden plata al Banco Central, el primero, segundo, tercero, cuarto, y el 14º día, el último día, manden toda la plata del encaje de los últimos 14 días. Así que en promedio va a estar encajado. O puede ser que los bancos agarren y constituyan mucha plata el primer día y así se olviden de mandar plata los otros días. Entonces ya tienen plata suficiente para estar encajados, digamos. Esa es un poco la idea. Entonces se agarra un excedente de eficiencia para ver si los bancos en el periodo que se calcula, que es de los 14 días que habíamos hablado, están encajados o no están encajados, ¿no? Entonces en primer tienen que estar encajados. Eh, Ese excedente, digamos, de encaje, que es lo que también en economía se conoce como el excedente de liquidez. Entonces, cuando hay un excedente de encaje, significa como el excedente de plata que tienen los bancos y que como no saben qué hacer con esa plata, lo mandan al encaje, lo mandan para que el Banco Central lo guarde esa plata, ¿no? Entonces, es el excedente de liquidez. Entonces, cuanto más grande es el excedente de encaje, entonces uno puede decir que hay más liquidez en la economía. El otro tema importante es el fondo RAL. Habíamos dicho que el fondo RAL es ese fondo donde todos el encaje en títulos se invierte, ¿no? En un portafolio. Eh, y también se invierte tanto en ¿qué es lo que se invierte? En moneda nacional, básicamente el Banco Central compra títulos nacionales, ¿no? De renta fija y de oferta pública. Entonces se compra letras del Tesoro, bonos del Tesoro, letras del Banco Central. Y en moneda extranjera también se puede comprar títulos soberanos, valores efectivos en moneda extranjera. Entonces, de acuerdo al alineamiento que diga el Banco Central, esos títulos pueden ser invertidos en el extranjero, pero en títulos de muy alta calidad, ¿no? De bajo riesgo, para no perder los rendimientos. Todos los rendimientos se distribuyen de manera proporcional entre todos los participantes, entre todos los bancos que han puesto la plata, se reparten los intereses. Aquí están los administradores, ¿no? Entonces, aquí teníamos, por ejemplo, al 2012, que lo administraba Allianz Global, entonces hacía un rendimiento al 1 de febrero del 2012, 0,55, y he hecho un dato de las letras del Tesoro en 2012 que era 0,79 en moneda nacional y 1,63. Entonces eran rendimientos bajitos, pero al final eran rendimientos. Es solamente para mostrarles un ejemplo. Sé que es bastante antiguo ya, pero era para mostrarles que los administradores generan plata de este fondo RAL y lo distribuyen estos intereses entre todos los participantes. Además, este fondo RAL no solamente sirve para invertir en títulos, sino que también los bancos se pueden prestar plata del Banco Central con garantía en este fondo RAL. Entonces, la garantía del banco es ese fondo RAL. Si los bancos no pagan de esta plata que estaba en el fondo RAL, el Banco Central se cobra, digamos, ¿no? Entonces, de todo este fondo RAL que está invertido. Entonces, esto te sirve como un mecanismo para medir cuánto necesitan de plata los bancos cada cierto tiempo. Entonces, y para prestar plata en muy corto plazo, porque son créditos de 7 días, ¿no? Entonces, hay un primer tramo que cuando puedes prestar hasta el 40% de los que tienes ahí en tu fondo real en títulos. Entonces, si tenías 5 bolivianos, ¿se acuerdan que tenían 100 bolivianos y tenían 6 bolivianos en efectivo y 5 bolivianos en títulos? De esos 5 bolivianos, un 40% te podrías prestar, que deben ser unos 2 pesos, digamos, que te puedes prestar por 7 días. Y en un segundo tramo, que es un 30% adicional, o sea, que otros un peso más, unos 50, ¿no? Pero pues con solicitud justificada. Y los días que te prestes es por 7 días. Entonces son préstamos de muy corto plazo cuando realmente necesitas liquidez como banco. Entonces eh, es como la última instancia. Cuando el banco ya no tiene de dónde prestarse, el último lugar donde puede ir es al Banco Central a pedir estos créditos. Entonces es una medida para medir si los bancos necesitan o no necesitan liquidez. Y obviamente las tasas, digamos, de interés que se cobran son muy altas. Entonces es la tasa de reporte, que es una tasa que vamos a ver más adelante cómo se define. Entonces le sube 150 puntos básicos, 200 puntos básicos, 300 puntos básicos para los créditos de liquidez.
¿Se acuerdan? En Matefin hemos visto cómo se establecen estos puntos básicos. Entonces, como 1,5, 2%, 3% más. Entonces, si la tasa de reporte es 5%, por ejemplo, el crédito de liquidez a 90 días es 8%, o aquí 7% por 7 días. Entonces, es una tasa muy alta. Este último crédito es solamente cuando ya es, cuando un banco está casi en quiebra, entonces ese préstamo de 90 días, que se hace como un reporte. Ha habido varias modificaciones en el encaje legal. En el 2012 lo que se hizo es incrementar el encaje legal en una extranjera, se subió mucho, y eso era para básicamente promover el tema de la bolivianización, ¿no? Eso hacía que las entidades financieras no puedan cancelar sus pasivos en una extranjera, entonces se deshacían de sus inversiones en una extranjera para cubrir requerimientos de encaje legal. Y lo que ha hecho es desmotivar la captación de moneda extranjera, ¿no? Entonces, y lo que hizo que reduzca la tasa de moneda extranjera. Entonces, fíjense, antes la tasa estaba, por ejemplo, en 2008 estaba en 3,26 y después de las medidas de encaje, miren cómo baja la tasa a 0,15 y en esta partecita nomás de 0,58 0,010. Entonces, si ustedes depositan en caja de ahorro en moneda extranjera, por ejemplo, la tasa está bien bajita. Y cuando ustedes han de averiguar a los bancos, seguramente han visto igual que en moneda extranjera es la que menos paga, ¿no? Entonces era básicamente por el tema del encaje. Ahora aquí está un poco de ese momento que hubo los cambios, ¿no? Entonces bajó mucho la tasa. Entonces se reducían los fondos prestables, entonces ya no había dólares en los bancos, entonces los bancos tampoco podían prestar en dólares. Entonces, al no tener dólares, no pueden prestar en dólares. Entonces, motivas a que también los préstamos de los bancos sean en bolivianos. Um, Eso podía un poco hacer que la economía baje, pero había muchos incentivos para que haya préstamos en bolivianos. Y el Banco Central podía inyectar, digamos, más plata, ¿no? A través de una política monetaria expansiva. Otra modificación interesante es el 2017, cuando estaba en 12% el encaje legal en moneda nacional, y bajó a 11%, y en moneda extranjera bajó desde 66 a 56. Eso era para que tengan más plata los bancos, entonces ya no tienen que dejar plata en el Banco Central, sino se quedan con los bancos, entonces pueden prestar créditos. En 2019 baja 15 puntos también en moneda extranjera, de 46,5 a 31,5. Es también para inyectar liquidez. Es una política expansiva, ¿no? Antes no era muy usual los cambios en el encaje legal, pero ha habido estos cambios, que es básicamente para dar mucha liquidez a los bancos, para que los bancos puedan prestar, ¿no? Entonces, en otros países sí es muy, muy, muy constante, que es muy usual, digamos, que los bancos usen el movimiento del encaje legal para retirar plata o inyectar plata a los bancos, para que los bancos hagan lo mismo con la economía. Entonces, em, lo que se hace con estos cambios es de encaje legal en moneda extranjera, por ejemplo, es de que no esté totalmente desdolarizado, significa que siempre haya dólares también en los bancos para hacer operaciones de comercio exterior. Eh, entonces, como no se puede utilizar el tipo de cambio, se utiliza mucho el encaje legal para fomentar el uso de bolivianos, digamos, ¿no? Y el encaje legal es una herramienta de apoyo para la política monetaria, ¿no? Entonces, para bolivianizar y esta liquidez también, ¿no? O retirar también, puede servir también cuando subes el encaje legal, puedes retirar plata. Y hay una expectativa de que las tasas en dólares se mantengan bajas. De hecho, los últimos casi 10 años, 8 años, estaban muy bajos los rendimientos en moneda extranjera, ¿no? En Bolivia, nuestro encaje legal es básicamente un mecanismo prudencial, es para que los bancos siempre tengan plata por si acaso, ¿no? Y bueno, esto también ha sido utilizado para que se fomente los créditos productivos y ese tema. Entonces, la idea es simplemente saber de que este encaje legal es de que los bancos no pueden utilizar la totalidad de sus depósitos, ¿no? Que tienen que tener siempre un depósito en el Banco Central. Esa es un poco la idea del encaje legal. Bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la siguiente clase.